Miguel Bárcena, él es periodista especialista en medio ambiente. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar platicar con nosotros. Al contrario, el gusto es mío, como siempre, a tus órdenes. Bueno, estábamos leyendo que en septiembre del 2020 este Comité de Transparencia del Fomento, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, decía que iban a reservar por 5 años toda esta información, el proyecto maestro del Tren Maya, con la intención pues de no intervenir en estas negociaciones, estos proyectos y estos planes a futuro. ¿Qué tan normal es reservar esta información en estas obras tan importantes para un país? Pues mira, hablando de la 4T, es lo normal, ¿no? Es la opacidad, la falta de transparencia, la falta de posibilidad de que los particulares, los ciudadanos o los periodistas puedan obtener información precisamente para valorar este tipo de proyectos. Hay que recordar que lo mismo hizo López Obrador cuando era jefe de gobierno con los segundos pisos, mismos que le encargó a Claudia Sheinbaum, considerada como la secretaria del Medio Ambiente, que en lugar de sembrar verde, sembró cemento, y utilizaron esta figura hoy cuestionada y desaparecida por la 4T, que son los fideicomisos. Entonces no es una novedad, ya vimos también que lo han hecho con los contratos para la compra de vacunas. ¿Por qué lo hacen? En el fondo no lo sabemos, pero cuando alguien oculta algo o evita que salga a la luz, pues es evidente que algo estarían tratando de guardar o de encubrir, ¿no? Ese sería el primer comentario que yo te podría hacer. Sí. Miguel, ha habido muchas dudas en estas últimas semanas, incluso a través de las redes sociales, de esta cuenta en Twitter, @TrenMaya, se han difundido estas notas aclaratorias sobre por qué se almacena esta información. Me gustaría que escucháramos uno de estos insertos, de estos comunicados que han presentado en las últimas semanas, que me parece es muy interesante y le damos réplica en unos minutos. Hacer pública este tipo de información podría crear especulación en el valor de la tierra, poner en riesgo las licitaciones venideras y aumentar los costos del Tren Maya en favor del capital privado. ¿Otra vez este discurso neoliberal, así lo ves? No, pues eso es son estas justificaciones poco inteligentes que hacen los que quieren defender esta opacidad, cuando antes criticaban con razón lo que hacían otros gobiernos. No tiene razón, al contrario. Además contradicen lo dicho por el propio presidente, quien en las mañaneras dice que en este gobierno pues todo está a la luz pública, todo se debe de conocer, todo se debe de exponer. Pregunto una cosa, ¿por qué, violando los protocolos y los acuerdos bilaterales de confidencialidad en temas judiciales, México dio a conocer con pelos y señas toda la investigación de la DEA con respecto al general Cienfuegos, y en este caso se amparan diciendo que esto va a generar especulación? La especulación ya se da desde hace 2 años, cuando se conoció que se iba a iniciar este proyecto, y algunos grupos han estado comprando terrenos. En otros casos los mismos ejidatarios o comuneros pues están viendo a ver quién es el mejor postor, ya sea para rentarles o venderles sus tierras, para generar una serie de desarrollos en los polos que se van a generar cuando se construya el Tren Maya, si es que se construye, porque ya hemos visto que hay una serie de amparos, alrededor de 10, y desde el punto de vista legal, pues eso se le ha ido complicando a Fonatur y al gobierno federal. Justo a propósito de estas suspensiones y estos amparos, hace unas semanas veíamos una suspensión en Yucatán, particularmente en 3 municipios, donde la gente dice, no se nos consultó, no se nos mostraron estos planes de impacto ambiental. ¿Así va a ser el resto de esta construcción del Tren Maya? Mira, así ha sido todo. Es un proyecto, es como si tú quieres construir tu casa o ampliar tu casa y empiezas a construirla sin que tengas planos, sin que tengas la autorización de la delegación o de la alcaldía, y después te das cuenta que le pusiste un cuarto de más, entonces hay que cambiarlo o hay que ponerle uno más. Es un proyecto mal hecho desde un principio, porque no se hizo conforme a lo que marca la ley. Primero se tenía que haber tenido todo el proyecto maestro, el proyecto integral que abarcara todas las etapas, y después someter ese proyecto para que obtuviera la manifestación de impacto ambiental de manera general y no sectorizada, no fraccionada, porque esto no puede evaluar precisamente los distintos impactos. Entonces desde ahí empezaron mal. Hace más de un año, si mal no recuerdo, en el 2019, en noviembre, diciembre, se hizo una consulta pública. Este tipo de obras tiene que tener 2 tipos de consulta, una abierta a la ciudadanía y otra a las comunidades indígenas, las comunidades originarias.
En ese entonces estuvieron haciendo cabildeo con los comisariados ejidales o los presidentes municipales para convencerlos de los beneficios del Tren Maya, pero nunca hablaron de las consecuencias graves al medio ambiente desde el punto de vista social y también cultural. Esto se hizo, fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo, precisamente porque a las comunidades no se les dieron todos los elementos. Después, el año pasado, en junio, se hizo una consulta y lo que se presentó ahí estaba incompleto. Los grupos que hoy se conforman, entre ellos el Grupo de Derechos Humanos Canan y otro más de Yucatán, sí, lo que argumentan es que no les dieron la información completa para evaluarla y por lo tanto la consulta no sería válida. La propia Semarnat reconoce que no se les dio toda la información y Fonatur tampoco lo hizo. El año pasado tuvieron que hacer un peregrinar por varios juzgados, porque también aquí hay otra cosa que hay que denunciar, Alejandro, que en muchos casos los jueces de distrito, los jueces locales, no han querido conocer de estas denuncias de los organismos o de las sociedades, de la sociedad civil, y como que le sacan la vuelta. Entonces, finalmente, el año pasado logran que les reciban esta demanda de suspensión de amparo provisional y el juez, creo que es el juez 2 de distrito, hace unas semanas les dio la suspensión provisional, que fue lo que ratificó un tribunal colegiado el día de ayer, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que ellos argumentan? Lo que te decía, que no les dieron la información completa, lo cual está reconocido por Semarnat. Obviamente Fonatur pues tiene también una serie de instrumentos legales a los que acudió, pero el tribunal le dio la razón a los quejosos porque tú no puedes evaluar ni puedes decidir si es bueno o malo si no te están dando toda la información. Y lo que en este caso el tribunal colegiado consideró es que al no existir esa información y que además es un impacto ambiental, como te decía, sesgado, que ha sido beneficiado Fonatur por la propia Semarnat porque no han pedido mayor información al respecto, esto pondría en riesgo la zona, toda la parte ambiental, porque con las obras que se están haciendo, que se harían, esto podría generar un mayor impacto. Entonces, por lo pronto, se suspende cualquier nueva obra que tenga que ver con las etapas 3 y 4, que corresponde una parte a Campeche y otra a Yucatán, hasta que se manifiesten, hasta que se evalúe el fondo del asunto y entonces el tribunal pueda decidir si se otorga una suspensión ya definitiva. Eso es lo que está ahorita en juego, que se suma a otra que hay en Campeche, otra que hay en Quintana Roo y otras más que tienen que ver con las demandas de algunas organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace o el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, porque consideran que con esta obra se estaría violando el derecho a un medio ambiente sano. Atención, esto que dices que el gobierno hizo este cabildeo con los alcaldes en estas entidades, en algunos gobiernos para la construcción, para que dieran su aval a la construcción del Tren Maya sin especificarles los riesgos para el medio ambiente. Y me hiciste recordar una conversación que tuvimos en octubre pasado con la secretaria del Medio Ambiente de Chiapas, donde le preguntábamos si ellos no habían sido notificados que el Tren Maya iba a usar diésel y esto fue lo que nos contestó. ¿Nunca se tocó el tema? No, esto es un asunto bastante nuevo. De inicio no se tocó esto, no se dijo esto. ¿No les sorprende a ustedes como entidad, digamos, echar a andar un proyecto como estos que pudiera tener sus efectos medioambientales? Sí, por supuesto, sí. Yo creo que es un asunto que se tiene que analizar a fondo. Nos habla esto de la imposición de un gobierno sin escuchar a todas las voces, sin considerar a los gobiernos estatales para el avance de estas obras faraónicas. Sí, porque como te decía, es un proyecto mal hecho que se va haciendo y deshaciendo y rehaciendo con el paso, ¿no? Primero iban a hacer tantas etapas, luego más, había que meter el estado del presidente Tabasco, después que iba a ir de Valladolid a Cancún, de Cancún a Tulum, luego mejor de Valladolid a Tulum, luego mejor no porque es la zona de cenotes, vamos a utilizar la carretera que ya está. Luego, bueno, pues vamos a pedirle a ICA que haga otra carretera porque no nos alcanza y entonces vamos a utilizar el derecho de vía. Va a ser una inversión público-privada con el 80% inversión privada y el resto pública, luego que no, más pública que privada, luego que siempre privada no, que todo público. Entonces, si vemos en conjunto el proyecto, nos vamos a dar cuenta lo mal hecho que está desde el principio y cómo lo han tenido que ir subsanando sobre la marcha. Igual dijeron que iba a ser un tren
probablemente iba a ser eléctrico, luego que no, que porque es muy caro, que va a ser a diésel, después que sí va a ser eléctrico en algunos tramos. De hecho, Fonatura ahora piensa iniciar un proyecto nuevo para poner su propia granja para generar energía solar y administrar a este tren en estos tramos sin que se sepa cómo va a ser la interconexión de esta generación de energía. En fin, llevamos 2 años, se ha ido incrementando el costo, sobre todo en los estudios primarios, y a la fecha pues hay muchas cosas que siguen todavía ahí en el aire. Yo por ello me explico que pues tratan de guardarse la información lo más que puedan, porque en muchos casos ni siquiera la saben. Mira, primero era un tren turístico, luego un tren turístico y de pasajeros locales para que pudieran viajar. Cuando les preguntas cuánto va a costar el boleto, en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión, pues no lo saben, y entonces te dicen que lo importante va a ser la carga, porque pues esto va a sustituir al autotransporte, que ahí también se van a aventar otra bronca después con los transportistas que tienen concesiones o que llevan una serie de productos a lo largo de la península de Yucatán. Así es que pues después de 2 años sigue habiendo muchas preguntas. Y pocas respuestas. Oye, Miguel, te agradeceré que platiquemos en otro momento sobre este mismo tema, la poca transparencia en estas obras, y seguimos pendientes. Gracias. Muchísimo. Y una última cosa, no se puede decir que los quejosos no representan a los pueblos nativos, porque eso es precisamente ignorarlos y agredirlos, simplemente querer decir que estos son ataques de los conservadores o de los fifís o de los grupos que se oponen a la 4T, completamente falso. Ahí está la declaración, las reflexiones. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Alejandro. Muy buena tarde.